Pues Leo, bienvenido. Yo puse ayer un Twitter porque es siempre muy grato volver a la casa, ¿no? Y Bucaramanga es mi casa, es donde crecí, es donde también aprendí a compartir y a valorar estos espacios culturales. Y pues para mí es el mayor de los honores estar acá con mi amigo, mi maestro, mi mentor, León Valencia, que ha escrito esta novela que ya va en la segunda edición. O sea, tienen que aprovechar que trajimos los últimos libros que nos quedaban de la primera edición, porque se está vendiendo mucho y no porque sea un libro mainstream, sino yo creo que es por todo lo contrario, porque es un libro del alma profunda, y sobre ese vamos a hablar. Entonces ya yo creo que todos ustedes ya se dieron cuenta que no soy Edson Belandia. Desafortunadamente Edson no nos pudo acompañar hoy. Pero entonces vamos a conversar un poco sobre El Negro Apolinar, ¿no? Que es un libro de una infinita ternura, pero también de una historia muy desgarrada y de una tristeza enorme. Entonces, Leo, yo quisiera, pues yo conozco un poco de la historia de cómo nació este libro, pero nuestros escuchas hoy, nuestros lectores, hoy no. Este es un libro que nació en pandemia, ¿no? Y en pandemia con la nostalgia de los amigos y de las historias. Cuéntanos un poco de ese momento de nacimiento del Negro Apolinar. Ahora estamos acá en el patio empezando esta conversación y les contaba que este libro lo escribí en pandemia, en un momento muy duro. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero es un momento muy difícil de la vida de toda la humanidad, además, porque era la humanidad encerrada por una pandemia. A mí eso, yo había leído a Foucault en mi adolescencia, y Foucault contaba que la cárcel es una invención de la modernidad, que antes se castigaba a los delincuentes con la horca, con la guillotina, o se les desterraba, y la modernidad es la que se inventó el encerramiento y la cárcel como castigo máximo a los seres que delinquían contra la sociedad. Y de pronto todos estábamos encerrados como si hubiéramos cometido una gran cosa contra la humanidad, un acto muy delincuencial. De pronto estábamos encerrados en el mundo, todos con una incertidumbre enorme. Y el día ya, pues yo dirijo una fundación. En ese momento tenía unas 60 personas a mi cargo, que eran todos chicos de 25, 30 años. Yo soy como el abuelo de esa fundación. Y se produce este hecho y todos nos fuimos a trabajar en la casa. Yo monitoreaba lo que ocurría todos los chicos y a las chicas. Eran escenas de pánico cada cuanto, porque eran muchachos encerrados con sus abuelas o solos. Y bueno, morían sus familiares. A veces, por ejemplo, la jefe de proyectos de ese momento, se le murió un hermano y el papá no recibió el cadáver, sino que recibió unas cenizas a los tantos días sin saber qué era. En medio de esa incertidumbre empecé yo a escribir este libro y fue el día en que yo soy pues además muy audaz y aventurero, porque me casé hace unos 12 años y tengo una hija de 8 años, que es sobrina de un señor que está aquí presente. Y claro, me diagnosticaron positivo para COVID. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues, ni mi mujer ni mi niña estaban positivas para COVID. Y entonces dijeron, usted, pues hay que encerrarlo en un cuarto aparte para que pase el COVID. Y yo me encerré. Esta niña, que tenía 4 y medio, 5 años, me llevaba los juguetes por debajo de la puerta para que se lo acompañen estos y le ayuden, le sirvan para que juegue ahí. Y yo en esa situación
y viendo, escogiendo de la biblioteca libros para el encierro, en esa habitación aparte, encontré una novela que se llama Las estrellas son negras, que es una novela de Arnoldo Palacios, fabulosa. Es la vida, dura vida de un negro en Quibdó en los años 40, imagínense. Y me la leí de un tirón, esa novela, y yo que no había escrito una sola línea sobre los negros y tenía la obsesión de escribir, pero como no soy ni antropólogo ni sociólogo, soy una persona que escribo ensayos sobre política, entonces no me atrevía a escribir. Y ese día encontré yo esa posibilidad de escribir sobre los negros y me inventé un personaje que es el negro Apolinar, con el que hay otro personaje también que es Valencia, con el cual se escribe cartas. Y esta es una novela de intercambio entre dos personas encerradas en pandemia, uno en su casa, en una ciudad, el otro en otra ciudad en su casa, escribiéndose sobre su historia y su vida. Ahora me preguntaba alguien, ¿cómo es tu nombre? Ahí me preguntaba que a él le quiere escribir ficción, que ya tiene cuentos, pero que no se atreve a mostrarlos, porque ha escrito ensayos de política, pero que la ficción es otra cosa. Pero no hay tal. De todas maneras, yo traigo hoy un epígrafe de Pamuk que dice: la ficción es el arte de hablar de la vida de uno como si fuera la de los otros, y de hablar de los otros como si fuera la vida de uno. Y es eso. Nadie escribe, uno escribe siempre sobre cosas que se ha imaginado o ha vivido, que lo han tocado en la vida y en el corazón. A mí los negros, desde mi infancia, mi adolescencia, me impresionaron mucho, su alegría, esa mezcla de alegría y tristeza, esa fuerza que tienen, esa dignidad que tienen muchos de los negros, en un mundo que los ha despreciado y que los ha discriminado y que los ha olvidado. Ustedes ven que Colombia, nosotros cuando hablamos de costeños siempre pensábamos, costeños, los de la costa atlántica. No teníamos en la cabeza que había otros costeños, los de la Pacífica, y que incluso esa costa es más extensa que la costa atlántica. No teníamos eso ni en la cabeza. También hay palabras que son de el puro tradición negra y que ni siquiera y se fueron negadas en Colombia. Por ejemplo, la santería. La santería, que es un encuentro entre las religiones africanas y la religión católica, una simbiosis de esas religiones, y que tiene ese nombre en Cuba, que tiene ese nombre en Estados Unidos, que en Brasil también se le nombra así. En Colombia no existe la palabra santería para nombrar la manera como tramitan su vida los negros de la costa pacífica. Y en el profundo de la costa pacífica hay unos rituales fabulosos que Colombia no los conoce. Total, pero además esa frase con la que tú cierras también, esa frase que está en el libro sobre la vida de los otros y la vida de uno, en este libro está muy revuelto, ¿no? Porque hay dos protagonistas importantísimos, uno efectivamente es Apolinar, pero el otro es Valencia, ¿no? Valencia, que está encerrado en pandemia, que le escribe a su amigo, y es una correspondencia donde unos y otros van contando la historia, ¿no? Entonces, unos y otros, yo me voy a permitir leer un pedacito para además contarles algo muy especial que tiene este libro, y es que este libro fue escrito a coma limpia, ¿no? Algunas amigas y amigos tuvimos la oportunidad de leer unos borradores y uno decía, Dios mío, ¿a qué horas respiro? Pero no podía ser de otra manera, ¿no? Porque este es el relato también de la amistad desde la oralidad, desde otra narración, etcétera. Entonces les voy a leer un pedazo que a mí me parece maravilloso porque refleja mucho la historia que cuenta esta novela de Apolinar, y dice así, este es el capítulo 7.
El espíritu de Genaro Murillo nos acompañó en la cárcel todo el tiempo, para bien y para mal. Valencia, al principio para mal y al final para bien. Genaro era el más querido de todo el movimiento, era el líder sindical más joven, tendría 22 años, hijo de un negro que trabajó en el ingenio desde cuando era una estancia panelera. Los negros más viejos lo habían visto crecer, los más jóvenes crecieron con él. Tenía una alegría y un humor contagioso, también una insuperable seriedad y un fervoroso compromiso con la causa. Era de los suyos, mucho más que Baudillo y yo. La tarde era un infierno, pero fue aún más infierno cuando vimos caer a Genaro. Todos lo vimos caer, todos sentimos las balas que lo atravesaron, porque él saltó al frente cuando la policía y el ejército arremetieron contra nosotros. Él se fue contra ellos con un pico en la mano, quería protegernos, quería que no se acercaran a nosotros. Después, cuando nos subían en pellones en los camiones, vimos que arrastraron su cuerpo y se lo llevaron, no se supo para dónde. 2 días después, cuando llegó a la cárcel, la noticia de que el cadáver de Genaro no aparecía, se produjo una conmoción entre los presos, igual o mayor que cuando lo vimos en el suelo retorciéndose de dolor. Era inconcebible que la policía se robara un cadáver, esto no podía estar ocurriendo, y la velación y el entierro y las 9 noches y la familia gritaban los negros: Apolinar, tienes que hacer algo. Baudillo, tú nos comprendes más que Apolinar, tú nos conoces mejor que Apolinar, tienes que hacer algo, pero nada se nos ocurría. Y en esto, a ti se te ocurrió hacer una novela a coma limpia, que además cuenta la historia de Colombia en esta época desde tus ojos, pero también desde los ojos de los amigos, con unos personajes que se funden de una manera impresionante y que la gente que la ha leído dice: yo me identifico con esa historia, yo viví esta historia, yo conocí a esta persona. Entonces, ¿por qué León a coma limpia, este libro, y por qué tomaste esta decisión de construir esta parte de tu vida en esta novela de esa manera? Hay una anécdota fabulosa porque en Cartagena, la semana pasada estuve en Cartagena presentando esta novela y yo allá invité a un negro, amigo mío, se llama Nicolás Estrada, y que tiene la edad de Apolinar, unos 77 años, la edad que tiene Apolinar en este momento. Yo les iba contando que hice el libro en pandemia y hasta ahora lo publico también porque empecé a mandárselo yo tenía pues cierto temor de escribir sobre negros y qué tal que eso no reflejara su vida y que no lo reflejara a ellos en su espíritu y en su mundo, y tenía miedo de eso. Entonces yo le envié a mis amigos negros los borradores, y a uno de los que le envié fue a Nicolás Estrada, y yo le dije: Nicolás, acompáñeme a presentar el libro. Me dijo: pero León, yo no sé, yo no soy un gran lector, no soy un experto, no soy nada, que no escribo, entonces ¿qué le va a ayudar? Y dijo: no, te dice cómo lo sintió el libro. Y él, a propósito de las comas, porque eso era un riesgo, era también un enfrentamiento muy duro con el lector, hacer un libro de 300 páginas a puras comas, sin un punto, ni otro signo de puntuación, sino puras comas. Y entonces él dice: bueno, eso nunca lo habíamos hablado él y yo, ni nada, sino que él dijo, y yo, en la mitad de la intervención que fue fabulosa de cómo vivió el libro, dice: y yo descubrí por qué Valencia y por qué León escribió esto a pura coma. Y les voy a contar el secreto. Es que los negros nos habían arrebatado la palabra, nunca nos daban la palabra. Y cuando nos la han empezado a dar, ya nosotros no queremos parar, y nosotros nos queremos hacer pausas largas, y las únicas pausas que queremos hacer son las comas, que son pausas cortas para no dejarnos arrebatar la palabra, para que no nos pongan punto seguido ni punto aparte en la conversación. Y me pareció una interpretación bellísima de eso. Pero sí, tiene que es una conversación, y el ritmo de la conversación son las comas, los puntos seguidos o los puntos aparte, cuando los interlocutores se interrumpen y paran la conversación. Pero entre tanto, una conversación de negros
donde alguien tiene la palabra, está el signo de puntuación ideal, es la coma, porque es un hablar de corrido con solo el ritmo del corazón, que son las comas. Entonces está hecho con comas y pensé, algunos me dijeron al principio, oiga, eso va a ser difícil que los lectores lean esto, pero ha sido muy bien recibida, como los que la han leído dicen, se lee. Bueno, hay muchos amigos que me han dicho, Clara López, que pues es una política, y llegó, compró el libro en el lanzamiento y al otro día, a las 6 de la tarde, me llamó y me dijo, no he parado de leer desde que salí de allá, estoy trasnochada, he perdido casi toda la noche leyendo esta novela. Pero es así, esa es un poco la explicación de la ausencia de puntos seguidos y puntos aparte. Ahora, tiene un ritmo, pues, con algún parecido a El otoño del patriarca, pero incluso es más radical que El otoño del patriarca, en tanto El otoño tiene puntos seguidos. Este no tiene puntos seguidos, es puras comas. Y siento algún orgullo que alguien la haya comparado, porque García Márquez dice que es su mejor novela y que no ha sido muy bien entendida, dice él. No, yo también, pero otra pregunta que tengo y es algo que a uno como lectora lo llama mucho, y sobre todo León y yo hemos compartido muchos años, hace más de 20 años, en esto, en el análisis político, en el análisis de la violencia, del conflicto, y aprendimos a contar nuestra historia de cierta manera, y hemos venido contando la historia política del país de esa manera justamente, ¿no? Como muy desde la racionalidad, pero cuando yo leo la historia de Apolinar y sus historias de amor, especialmente esa conexión que él crea con esa mona, con ese personaje, que es la que lo lleva también a tomar unas decisiones, que es como también su gran relación trágica con todo lo que le ocurre a ella, y sin embargo, con lo dura que es esta vida de Apolinar y todo, se narra desde la ternura, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso, León, de contar un país como el que nos ha pasado, que es muy desde la tragedia, ya no desde, digamos, desde la mirada del analista, desde el politólogo, sino contarlo desde esa ternura de la amistad, y desde esa ternura también del amor y de las relaciones que están en el subtexto de este libro tan maravilloso? El reto, ahora que hablábamos la diferencia entre el ensayo o la investigación académica, publicar investigación académica o hacer columnas, es que aquí está, no está una característica que el político o una vida externa, que es la que tienen las personas que están en la vida pública, toman decisiones, y la historia sobre esos personajes, sobre todo sobre sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones de vida pública y políticas. Aquí está la persona, en su corazón, en su intimidad, en su vida, con todas las contradicciones que tiene uno como ser humano, con todas sus tristezas, pero con sus alegrías. Y ahí está esos seres humanos. Uno es Apolinar, Sara, que es una heroína de la historia, pues tiene una fuerza enorme y representa otro tipo de persona, otro ser humano en la batalla por su vida, y en la batalla por el amor, y en la batalla por hacerse una identidad de una familia rica. Y eso, pues, ese es el gran reto desde el escritor cuando va a la ficción. Uno, claro, hay muchas clases y muchos géneros. Yo ensayé que este es un volver a un género que no se está utilizando ahora y se perdió en la vida cotidiana y en la novela. El género epistolar fue de las primeras novelas de Dostoyevsky y de las primeras también de Goethe, y ese género se fue perdiendo como género, digamos, literario.
esa recurrencia a un género, o lo que hice con La sombra del presidente, que es la novela anterior a esta, que utilicé un género del siglo, de la novela francesa del siglo XIX, cuyo cultor más importante es Victor Hugo, que era un escritor que escribió todo, pues escribió 100.000 páginas. Y él se inventó, o ellos inventaron la novela en clave, que es hablar de la vida de gente viva, de gente que está tomando decisiones, que está haciendo acciones, novelarla y convertirla en ficción, la vida de personajes vivos, y contar, se volvió famosa porque contaba la vida de estos personajes del siglo XIX en París y en Francia, y bueno, causaba escándalos impresionantes. Yo hice esta novela La sombra del presidente pensando en cosas que yo no había podido decir porque no tenían datos que la sustentaran, entrevistas que la sustentaran, no tenía una investigación, pero tenía el cuento de mucha gente que me lo había echado y que me decía: doctor Valencia, le voy a contar esto, pero si usted me dice que yo le dije, pues yo salgo a negarlo. Cosas insólitas de los personajes públicos. Entonces recurrí a eso con La sombra del presidente. Pero esta sí me desprendí de toda atadura con la realidad y me fui a escarbar en la memoria, y resultó una cosa que a veces se parece a mucha gente se siente representada. Me llamó un amigo, hijo de Tila Uribe, se llama Mauricio Trujillo. Tila es una señora como de 95 años que fue, digamos, o nieta o de Uribe Márquez, el de las huelgas, de las bananeras, y un poco de gente. Y me dijo: no, que mi mamá está muy emocionada porque ella conoció a Apolinar y pasaba por mi casa y le contaba muchas anécdotas. Ah, bueno, muy bien, que conocieron a Apolinar. Entonces mucha gente pues se siente. También tuve una experiencia fabulosa con una compañera en Buenaventura. Yo le mandé el borrador y después dije: vamos a leer eso aquí en Buenaventura con nuestros gente de la fundación. Allá son muchos personas negras y mulatos, y lo leí con ellos. Y entonces esta chica, Linda Pozo se llama, me dijo: mi abuelo cuenta una historia muy parecida a ese obispo. Yo creo que es el mismo obispo. Yo, bueno, no sé, vamos. ¿Y tu abuelo cuántos años tiene? Tiene 90 y está vivo. Mañana podemos ir a hablar con él. Y me fui con la novela, le dije: cuéntame la historia que usted tiene. Me contó un poco la historia y yo le leí una parte de esta historia de un obispo que protegía a los negros. Y se puso a llorar y a contar, y entonces se le vino la memoria a contar historias de ahí. Y él sentía que ese era el obispo de él. Y eso tiene una cosa bella, que la literatura a veces, incluso quizás con un texto político, uno no llega a despertar esas emociones en la gente. Es difícil los textos políticos despertar emociones, pero una novela permite despertar emociones y lograr una identificación a veces más exacta de personajes de la vida real con estos personajes de ficción. Yo tengo por aquí, hay una asistente que se identifica mucho con la Mona de esta novela y con Sara de esta novela, entonces, que es mi mamá además, que es una cosa maravillosa y que me alegra mucho que nos haya venido a ver porque sé que amó profundamente esta novela. Leo, esta es la tercera novela, si mal no estoy, digamos, sin contar pues tus años de guerra. Mis años de guerra pues fue una cosa muy autobiográfica, pero la primera fue con El pucho de la vida, estuvo La sombra del presidente, y esta novela ¿tú crees o tú consideras, en comparación, pues yo sé que las comparaciones son odiosas, pero en comparación con las otras dos, ¿tú consideras que esta conversación de Apolinar, de los personajes, qué es lo nuevo que trae León Valencia a los lectores que te hemos seguido mucho, no solamente en tu faceta de ensayo político, sino también en tu faceta literaria?
Pues a mí siempre me da cierto pues, rubor de contar cosas, pero voy a aprovechar esta oportunidad. Yo he escrito 4 novelas. Una de ellas la escribí en la guerrilla hace muchos años, que era un intercambio, pues dos médicos de la Universidad Nacional que se hacen novios estudiando medicina, y ella se queda en Bogotá y él se va a hacer el año rural, y a él se lo va tragando la guerra, se lo va llevando porque se convierte en médico en zona campesina, en médico de guerrilleros, y ella se queda en la ciudad, y además empieza de un amor inmenso, empieza una distancia que ella todos los días va repudiando más la guerra y la violencia, y él se va metiendo en el corazón de esas guerrillas y empieza todo ese dolor de ambos, y empieza esa lejanía del primer amor. Esa se perdió, y siempre he pensado, oiga, que ahora que leí esto de las estrellas son negras, que el tipo se hace otra vez la novela, diría uno, oiga, pensaba yo, en esto tuve la tentación de hacer otra vez esa novela. Y esa novela se perdió en una caleta de la guerrilla, que después cuando yo hago la paz y me vengo, pues eso quedó perdido allá. Se me perdieron 2 cosas en la guerrilla. Un libro, una edición del Quijote del siglo XIX, que me había regalado mi padre, empastada en cuero, que además de puro estúpido me la llevé para allá, para el monte, como un símbolo, y pues allá se quedó. Y se quedó el manuscrito de esta novela. Y la segunda, El Pucho de la Vida, que es una novela de un bar de salsa en Medellín y de unos suicidas, y La Sombra del Presidente, que les contaba. Y esta tercera novela es ya una ruptura un poco con todas esas novelas que tenían una cercanía más con la política y con las investigaciones, y que tenían una cercanía, los personajes, de alguna manera. Esto no hay personajes de políticos, no hay personajes de gente que influyente en la vida, no hay unos personajes de la vida cotidiana, de la realidad, que van haciendo cosas heroicas muchas veces, pero a partir de su vida más común y corriente. Sí es muy distinta, la novela esta es muy radicalmente distinta a lo anterior, pero claro, nunca se olvida este telón de fondo que es nuestro país, que entre otras cosas se mete en la literatura y se mete de una manera impresionante, no se puede ignorar, digamos, y por eso casi todas nuestras grandes novelas son eso, La María, La Vorágine, las grandes novelas de la historia de la Feria Real, que es también una historia, ahora me recordaban que tiene mucho de relación con esta novela. Es una primera novela del siglo XVIII también. Y esta, 100 años de soledad, ahora estamos haciendo homenajes a García Márquez, que se ha convertido quizás en el mejor escritor del siglo XX en el mundo. Y el corazón de esa novela, 100 años de soledad, es la huelga de las bananeras, que ahora me sorprendió ver en los documentos desclasificados de Estados Unidos. Acaba de desclasificar hace un año unos documentos, y ahí está una carta del embajador gringo en Colombia en el año 28 a su gobierno, y acaba de ocurrir un hecho trágico de 1000 muertos en una huelga en tales sitios del Caribe. La historia oficial dice que son 17 muertos, y García Márquez dice que son 3.000, y parece que va a estar más cerca García Márquez, que siempre han dicho que esa es una cifra absurda,
va a estar más cerca García Márquez de esa realidad digamos, las cartas oficiales de ese momento, porque un embajador gringo que tenía que ver directamente, porque ese era un enclave bananero de una empresa norteamericana, manda un informe a su gobierno hablando de 1000 muertos. De manera que todo este ir y venir de la historia y la literatura en Colombia, pues es imposible desprenderse, pero si uno quiere hacer, digamos, ir más y más a la ficción, pues tendrá que construir personajes menos estereotipados, menos con un tufo político, menos con un tufo de vida pública y menos con un tufo de personajes protagonistas, y hacerlo más sobre la vida cotidiana de la gente y los personajes de la vida, y convertir esos personajes en personajes complejos en la literatura. Yo creo que los lectores, las lectoras van a encontrar justamente eso en este libro maravilloso de la vida infausta del negro Apolinar. Tengo una última pregunta para nuestra conversación y es, uno no puede evitar relacionar como la salida de este libro y la historia que se cuenta de Apolinar, que de verdad es una vida muy infausta, ¿no? Es una vida dura, es la narración de los sindicatos, es la narración también de la represión estatal, pero es el dolor y la frustración de sentir que no se puede nada, que todo nos cuesta muchísimo, ese racismo colombiano soterrado que ha estado ahí, que ha hecho la vida de ellos mucho más difícil. En un momento en que hay una gran tensión en el mundo donde nos dicen todo lo contrario, ¿no? O sea, ya no podemos denunciar que existe racismo, no podemos hablar de esto, o sea, que está todo tan revuelto, tan revuelto. Esta novela es un suspiro porque te invita a llevarlo también desde la tragedia, pero como lo dije anteriormente, desde una tragedia muy dulce, muy triste y muy tierna que genera una gran empatía. Y te quiero preguntar en eso, que nos hables un poco de Apolinar, o sea, de ese personaje y de su historia y de lo que él representa para ti, para tu corazón como escritor cuando lo desarrollaste y lo plasmaste de esa forma tan maravillosa en este libro. A ver, siempre la interpretación, la lectura que se hace de una novela realmente que respeta todos los cánones de la literatura y de la ficción, pues cada uno tiene su interpretación. Fíjate que Marta Ruiz, que es una periodista colombiana, que fue una gran periodista de Semana, que estuvo en la Comisión de la Verdad, hace una reseña sobre este libro para la revista Gaceta del Ministerio de Cultura hace unos días, y lo titula La vida no tan infausta del negro Apolinar. Para ella, la vida del negro Apolinar es una vida de triunfante, de dignidad, es una vida de victoria para ella, tal como lee eso. Y uno se encuentra las lecturas más disímiles sobre él, y en eso es fabuloso, porque uno se encuentra, y hay cosas que dicen también de una novela de uno que uno dice, pues, ¿y dónde vio eso? Yo ni tenía la más mínima, ni la más remota idea, ni la más mínima intención. Cuando yo escribí El Pucho de la Vida, hay un lector externo que siempre, las editoriales, hay un lector externo que es el primero que ve la novela, la editorial se lo entregan y le piden el consejo, porque son asesores externos, si merece publicarlo. Entonces, cuando yo entregué a Pilar, que era la editora de Alfaguara hace 20 años, la novela ya la entregó un lector externo, y yo después le dije, oiga, ¿por qué no me lo entrega? Eso no es lo normal, pero yo quisiera ver el concepto del lector externo. Entonces el lector externo dijo, no, esta novela merece publicarla, es una novela muy especial porque simboliza la adolescencia de América Latina. Eso no tiene nada, yo nunca pensé en eso, que ni fue mi intención, ni sé de dónde sacó él eso, que la adolescencia de América Latina. Sobre Apolinar también ya hay un poco de aproximaciones que uno dice, ¿y de dónde sacaron eso? Pero ahí está, digamos, que es una lectura
cada uno hace su propia lectura, pero Apolinar es un negro del Pacífico, hijo de un migrante antillano que llega a Buenaventura, pues a un puerto, ni siquiera esa Buenaventura tiene nombre en el libro, llega a un puerto colombiano y en ese puerto se enamora de una negra colombiana y ahí tienen este hijo y con el papá se hace mecánico de carros y de tractores en una escuela también que hacen, que está de artes y oficios en el puerto. Y de ahí sale para trabajar en los ingenios azucareros y se va con la ilusión de volver a los 2 meses o 3 meses por su novia que se le queda en el puerto y que los padres luego pues no permiten ese matrimonio y ahí tiene su primera desilusión amorosa y él se refugia en ese mundo de los ingenios azucareros. Entonces es una vida que va desde su infancia hasta los 77 años cuando muere en el negro Apolinar. Y pues esta es una vida de un trabajador con una inteligencia enorme, que tiene unas sorpresas enormes y con una humanidad especial que lo hace líder de su propio entorno, que lo hace, que lo entrega, digamos, al servicio de mucha gente. Y esa es un poco la historia y que desarrolla, sobre todo tiene una cosa especial por la amistad. Y a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y por qué es un homenaje a la amistad? Pues porque yo considero que la amistad es el vínculo humano más especial, más que el amor, porque pues la amistad uno tiene que tener a su amada o a su amado al lado, y el amor se alimenta de la presencia, la amistad no. Usted puede tener un amigo, dejar de verlo 5 años, 10 años. Su amigo puede estar ausente, pero no deja de ser su amigo. Su amor está ausente y deja de ser su amor. Ese para mí es un vínculo especial y uno, a medida que van pasando los años, va comprendiendo también la importancia de ese vínculo. La soledad es la soledad de los amigos. Cuando yo he estado 3 veces en exilios y yo lo que más siento, lo que más he sentido y no soy capaz de vivir mucho tiempo fuera del país porque necesito de mis amigos para hablar, para tomarnos unos tragos, para conversar, para sentir que están vivos, para acompañarlos en sus momentos más difíciles. Es eso. Claro, también hay un canto al amor. El amor es otra cosa. Y es más sublime, quizás más fuerte, momentáneamente que la amistad. O sea, el amor tiene unos momentos de desborde enormes que quizás no los tiene la amistad. Marvel Moreno, que es una escritora barranquillera, quizás algunos saben de ella, dijo una frase fabulosa sobre el amor. Dijo, el amor es una amistad en llamas. El amor es ese vínculo entre la amistad y la pasión. Que, claro, eso eleva a un nivel más alto esa relación, pero porque une 2 cosas fabulosas. Dice, el amor para ella ese es el verdadero amor. Y cada uno siente, cuando hay solo pasión y no hay amistad, falta algo, un ingrediente muy importante en el amor, pero también cuando hay solo amistad y no hay pasión, pues ya es otro vínculo. Con el otro, pues, y uno puede tener, yo tengo, incluso con las ex, yo soy muy amigo de las ex y logro que mi esposa actual sea amiga de mis ex porque tengo un vínculo de amistad con ellas. Ya son mis ex, ya no tengo esa pasión por ellas, pero tengo una gratitud enorme porque, y con esto termino, digamos, el agradecimiento más grande en la vida
la gratitud más grande tiene que expresarse, que es un milagro que a uno lo amen un día, 2 días, un año, un mes, un año, unos años. Alguien que lo ame a uno, ese vínculo nunca más, para mí es sagrado esa persona que fue capaz de amarme un tiempo. Y perdono todo, todo es todo. La mayoría me han puesto cachos y yo les perdono. Yo no me resiento. Yo digo, bueno, bien, claro, uno sufre, claro que uno sufre, pero ahora hace unos años que regresó a Colombia y ella, porque yo me fui de Colombia en un exilio con un amor, con un amor, y se llama María Victoria Ramírez. Entonces, ella es pereirana. Se fue conmigo, una mujer que para mí, claro, era hermosa. Y ahí en medio de ese exilio me ha dejado por un serbio. Se fue con un serbio. Yo pensaba en mi dolor de esos días, lo único que haría yo si obtuviera la presidencia de Colombia es declararle la guerra a Serbia. Por un amor. Y cuando regresó, pues sí, después nos empezamos a comunicar. Ella se dejó con el serbio, regresó y se vino a Colombia y hace muchos años, y ahora siempre estábamos muy cerca porque nos queremos mucho. Y un día yo le dije, bueno, por fin, ya muéstrame una foto del serbio ese. Entonces me mostró la foto, es una pintura, el serbio ese era una pintura, con razón me dejó. Era una belleza. Yo le dije, hubiera dicho usted, lo hubiera traído y hubiéramos hecho un trío aquí con él. Era una belleza. Entonces yo le dije, no, pues imagínese, con mayor razón le perdono eso, porque de verdad que yo pues nunca he odiado a ninguna, y he tenido unas relaciones muy especiales, con mujeres muy especiales, y yo con mis amigos cuando están en la tusa y están resentidos, y yo le digo, no piense en los cachos que le ponen, no piense en los agravios, no piense en los momentos felices, que fueron muchos. Si usted tuvo, que son los momentos más especiales, amar es una cosa muy especial, piense en esos y verá que alivia sus dolores y va a querer usted. Lo mismo le aconsejo a las mujeres. Yo soy experto en tusas, de manera que ese es uno de mis oficios. Recibimos consultas, todo, por favor, un gran aplauso para León. León, muchas gracias por compartir con esta tierra bella y este auditorio, de verdad maravilloso. León tiene una frase fabulosa y la quiero poner acá porque es: en estos tiempos tan convulsos que es muy difícil, nosotros buscamos lectores y no electores. Entonces, como buscamos lectores, pues los invitamos a comprar. Tenemos muy poquitos ejemplares, pero aquí trajimos unos últimos ejemplares de nuestro libro de la vida infausta del negro Apolinar. Yo digo nuestro porque lo siento de corazón como propio en virtud de la amistad. Y de verdad, otro aplauso, por favor, para León Valencia, que nos acompaña. No, a mí siempre tenía mucha ilusión de venir. Hace muchos años yo vine creo que a presentar el Pucho o algo, porque yo vine acá a la Feria del Libro en otros tiempos. Hoy fui al mismo sitio donde me entrevistaron en la UNAV. Sí, y ya es otra cosa, porque hace muchos años. Pero siempre es muy grato venir acá, y vengo en muchas oportunidades. Y la última vez que vine, creo, sí, fue cuando me fui al Club Campestre. Tenía que acompañar a una familiar de mi esposa que se casaba aquí con un gringo. Y fuimos a un sitio especial, ¿cómo se llama ese sitio? Ahí
para llegar al aeropuerto. Hice una fiesta, pero antes nos alojamos y estuvimos como 2 días en el club campestre. Y ahí ese fue especial porque estábamos entre primera y segunda vuelta y Rodolfo Hernández estaba en la cumbre en ese momento y podía ganarle a Petro. Y yo estaba escribiendo un libro que se llama La izquierda al poder en Colombia. Y bueno, y tenía que leer lo que había escrito, un libro que había escrito Petro como parte de mi ejercicio para escribir ese ensayo. Y me faltaban como 20 páginas. Entonces yo me senté muy bien, ahí al lado me miraban, me saludaban los señores, tal, y saco ese libro, me miraron, me van a matar aquí, porque todos los libros, dijo, como un libro de Petro, eso era. Y yo dije, y entonces yo me fui escondí el libro inmediatamente y me fui a preguntarle, dijo, no, es que aquí somos partidarios, aquí, mejor dicho, no toleramos esta cosa de Petro y tal, aquí somos rodolfistas. Yo le dije, bien, pero pues, ¿y quién? ¿Y usted no es Rodolfo Hernández? Mire, como las cosas que él hace, le pegó a un concejal en la cara y usted, ¿qué piensa yo? Ese día subió 30 puntos en las encuestas cuando le pegó. Es que es un berraco, es que eso es lo que nos gusta aquí en Santander. ¿Cómo te parece? Yo dije, no, esto mejor me callé, me puse a hablar ahí con ellos de literatura, cualquier otra cosa. Y después me fui para esa fiesta que era fabulosa porque era una familiar de mi esposa que se le habían muerto como 3 maridos. Y yo siempre estaba muy preocupado. Dice, bueno, vamos a ver el próximo marido, un gringo, ¿qué le va a pasar? Y cada año pregunto por él. Digo, bueno, ¿y qué hay del marido de fulana de tal? Porque yo pienso, ese también va a morir envenenado o algo, ¿no? Pero está vivo, o sea que tampoco la sospecha no es así tan grave. Cualquier cosa, ahí va la próxima novela sobre el gringo. Bueno, muy buenas tardes y un gran saludo de verdad, León Valencia, Laura Bonilla. Para nosotros es un verdadero placer y un honor tenerlos esta tarde en casa, que se conviertan en parte de la biblioteca, porque como le decía antes a Laura, la oralidad para nosotros es una forma de leer. Y hoy hemos leído a través de los relatos, a través de tus intervenciones, cómo la literatura de alguna manera es tejida para encumbrar pues esas emociones que están en la cotidianidad, para de alguna manera hacer el ejercicio de lo que nos hace humanos, parafraseando, demasiado humanos, es precisamente los sentimientos que se tejen en esa cotidianidad. Es fantástico. Y por eso se diferencia del ensayo político que hiciste, pues esa diferencia permanentemente. Pero qué importante de pronto también sería mirar eso de lo político que somos todos, porque también el sentir es lo político, no es la política. Entonces esa cotidianidad está tejida de una micropolítica muy interesante y que me parece, y me dan muchísimas ganas de leer La vida infausta del Negro Apolinar desde ese sentido, ¿no? Cómo has logrado de alguna manera vehicular eso micropolítico del sentir en una novela y que, como tú lo decías, también va a decir más que el ensayo político. La verdad que te agradezco por esa novela y por estar esta tarde aquí, y vas a ser ahora parte importante de la biblioteca El Libro Total. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Maestro, mi admiración por usted. Le quiero dedicar un poema de mi autoría, algo de los llanos orientales de Colombia. Como hombre apasionado y de alma aventurera, me fui a recorrer el llano, pero habían secretos del llano que yo no los conocía. Y un día cualquiera de un mes de mayo, me fui a andar por el estero. Y en la mitad del camino tropecé con un llanero pendenciero vestido de liqui negro y mirar endemoniado.
De una manera altanera me desafió con su espada. Y como hombre precavido ya me habían aconsejado que no me podía ir al llano si me iba desarmado. Y póngale mucha atención, me temblaba el pantalón pero miedo no tenía. Y el hombre se enfurecía porque no le respondía. Bueno, cámara, si lo que quieres pelea, para adelante, camarita, yo también traigo la mía. Y ya eran las 6 de la tarde. Y se oyó el cantar de un gallo allá en la lejanía. El sol se iba ocultando y el llano se oscurecía. Besé yo mi escapulario que de muy niño traía y dejé que él empezara a ver si se arrepentía. Y nada que se arrepentía, me lanzó, fue la primera. Salté unos pasos atrás como evitando el combate y nada que lo detenía. Me lanzó, fue la segunda. Y ahí sí le respondí con la mía. Y así duramos peleando como 12 horas de noche y parte del otro día. Y el estero se manchaba con la sangre que corría. Y ya terminado el combate, póngale cuidado, cuñado. Él quedó muy mal herido, yo simplemente cansado. Hoy le doy gracias a Dios de ser hombre afortunado, de haber vencido en combate a un llanero pendenciero vestido de liqui negro y mirar endemoniado. Por ahí a los pocos días, comentarios en el llano se oían, que tenía pacto con Satán, que su nombre era Damián y su apellido Matías. Yo ya les había advertido que el llano tenía secretos que yo no los conocía. Bravo, bello. Bueno, hola, Laura, León, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho tiempo que no nos vemos. Me alegra mucho tenerlos acá en mi casita, que espero que le hayan pasado muy bien. Bueno, León, yo te quisiera preguntar, son más cuestiones personales más que cualquier otra cosa. Principalmente, ¿cuál fue el momento de la vida en Fausta que más disfrutaste escribir? Es decir, ¿cuál fue el momento que viste más lúcido en tu cabeza y que dijiste, estoy en la zona y ese es el momento favorito de mi libro y quiero que todos mis lectores lleguen acá? Y por otro lado, pues una cuestión meramente personal en función de nuestro territorio, nuestra profesión y ahora también un poco, ya que mencionábamos las micropolíticas, quisiera saber, así como de pura curiosidad, si alguna vez has leído a Silvia Galvis. De ser así, ¿cuál es tu obra favorita? Y de no ser así, me gustaría recomendarte mucho una obra de teatro que se llama De la caída de un ángel puro por un beso apasionado, porque creo que te pega mucho a ti, a tus lecturas, a tu personalidad y a lo que eres en general. Es una maravillosa pregunta. ¿Cuándo estuviste en tu zona? Creo que podemos ir contestando, pregunta contestamos, después tenemos acá otra intervención. Entonces, ¿en qué momento estabas en la zona? No, digamos que hubo un momento de la novela, porque los personajes tienen vida, digamos, adquieren una vida propia y se independizan del que está escribiendo. Y un momento en que Apolinar se voltea y le dice a Valencia, oiga, pero señor, usted me ha puesto a contar toda mi vida, ahora cuente la suya. Y obliga a que se cuente parte de la vida o escenas de la vida de uno, del interlocutor que es Valencia. Entonces, ese es el momento como que donde la novela da una vuelta, digamos, y empieza a hablar el interlocutor de Apolinar. Además, estas cosas pues pasan por un tamiz de volver también poético, un lenguaje muy cotidiano, volverlo también el cuento heroico que acaba de contar, que es fabuloso porque uno puede derrotar a alguien en la imaginación y acabar con un señor que es la encarnación del diablo y ganarle la pelea. Eso solo se puede hacer en la imaginación. En la realidad no matan a uno y uno se jode. En cambio, la imaginación permite que uno mate al representante del diablo y uno es capaz de vencerlo. Por eso es linda digamos, la ficción, porque le permite a uno hacer también cosas heroicas que nunca ni jamás se le habían ocurrido o habría podido. Buenas tardes a todos, buenas tardes, maestro.
Usted hizo una referencia aquí ahora, pero antes también allí afuera nos había comentado algo, y es con relación a Dostoyevsky y tal vez a esa obra de Pobres Gentes, ¿no? Que es la que viene como género epistolar. Entonces yo quisiera preguntarle si usted va a insistir y si además recomienda como inicio o a ya experimentados escritores que trabajen más ese género epistolar, porque puede plantearse desde allí eso que usted ha dicho tan bien con relación a cómo la ficción debe rescatar la vida del hombre común y corriente, más que la del arquetipo de una persona de éxito o de una persona heroica, más que el arquetipo del héroe, el arquetipo de los personajes de la vida común y corriente. Esa es mi pregunta, maestro. Pues Jaime, es que incluso yo, algunos amigos que escriben sobre grandes personajes, ensayos, siempre les tengo una compasión enorme, porque uno va a escribir sobre un gran personaje y puede quedarse chiquito, lo que uno escribe puede ser tan bobo frente al personaje que fue. Así, es muy difícil hacer eso. ¿Quién puede describir lo de Pablo Escobar? Hágame esa. Mi amigo, yo a veces, una vez, claro, me quitó el saludo por varios meses porque mi amigo Alonso Salazar escribió una obra fabulosa muy completa sobre Pablo Escobar. Pero yo le dije, pero es muy aburrida. Pablo Escobar era una cosa, pues, fuera de serie. Realmente escribir o hacer cualquier cosa sobre Pablo Escobar, porque es el genio del mal y bueno. Y hay una paradoja. El 80% o el 90%, diría uno, de lo que escribe mi amigo es cierto, documentado y es cierto. Y en cambio lo que hace Virginia Vallejo, el 80% es mentira. Pero esa mentira se parece más a Pablo Escobar que la otra, que es una cosa muy documentada. Otro amigo que escribe mucho, que ha escrito unos libros sobre Jaime Bate Mancayón. Yo le digo, bueno, hermano, pero pues todas las cosas que cuentan de Jaime Bate Mancayón, pues es una cosa de fábula. Y lo que usted ha escrito, pues sí, muy bien, muy documentado y todo eso. Pero yo siempre pienso escribir sobre grandes personajes. Primero, ya existen, digamos, se prolongan historias que están en la imaginación de la gente. Entonces, yo creo que es más que esta idea de rescatar a seres humanos comunes y corrientes que tienen una vida y que uno puede reconstruir con ellos, y además siempre tienen cosas muy fabulosas, ese tipo de personas. Entonces aconsejo más eso, y que uno puede contar cosas distintas. Ahora me encontré un señor en Caldas, Jaime, también, que me dijo, estoy escribiendo una historia económica de Caldas. Yo fui a lanzar el libro allá. León, y yo apenas leí el Negro Polinar, pensé, esto que estoy escribiendo quizás no. Y entonces me contó que era una historia. Yo le dije, pues sí, es una historia fabulosa, digamos que muy bien, de Caldas y de la cosa. Pero entonces empezó a contarme, y yo le dije, pero esos personajes que usted va a contar ahí, además de haber todas esas acciones, ¿cómo llegaron a eso? Y empieza a contarme chismes sobre ellos, unos que llaman los azucenos, que se enriquecieron estafando, eran compradores de café y alteraban todas las pesas y se volvieron riquísimos en Caldas con compras de café. Él tenía, y yo le dije, esa historia, esas le van a gustar a los lectores, ese chisme, empiece por ese, y empiece por contar esas cosas de la vida, y verá que hace una historia que le va a granjear muchos enemigos y muchas confrontaciones, pero que va a ser una historia divertida, que le va a gustar a muchos lectores y que quizás se acerca más a la realidad que esa historia económica, porque él había sido secretario general de la ANDI, es
había sido el segundo también en la Federación de Cafeteros, es un tipo de la edad mía, riquísimo, que ya, pues, yo le dije, usted no le tiene miedo a ninguna de esas cosas, porque usted ya está más allá del bien y el mal, es rico y está ya retirado, y estos años, pues haga una historia picante de Caldas. Y él me dijo, quizás, pero sí seré capaz. Métasele, pues si sabe todas esas historias, pues le van a salir todo. Dijo, es que fue que yo leí ahí, que también es una cosa que no tiene nada que ver, pero él pensó, ahí hay unas historias, que yo había descrito una familia que él conocía, de la élite bayuna, ahí. Dijo, ¿y usted cómo supo todas esas cosas? Eso es lo que ellos hacen, lo que ellos hicieron. Dice, no, yo no sé nada de eso, eso no es investigado. Yo escribí eso y los nombres y todo eso, pues es una cosa que me imaginé, pues porque conozco lógicas, pero eso no tiene nada que, o mejor dicho, no fue de esa familia. Dijo, no puede ser, me dijo, no puede ser. Esa es esa familia que yo conozco bien y la conozco bien. Y esa tiene un nexus con Caldas y por eso los conozco tanto y tal. Pero así es, yo creo que para contestar que hay que meterse a escribir la vida cotidiana de la gente, hay que a los personajes con los que uno se conoce, que además uno aprende a verlos con otros ojos. Cuando uno los mira desde la literatura, al amigo que está ahí al lado, pues hay cosas que dicen a uno son son de novela. Un negro, fíjese, yo le rindo homenaje a un negro ahí, que era Juan Guillermo Rúa. Juan Guillermo Rúa era un teatrero. Oigan esta historia, es un teatrero, además un gran escritor de obras de teatro, y hacía teatro callejero. Iba con un cuatro contando cosas de negros. Y hoy en día muchos de los expertos en teatro dicen que es un dramaturgo excepcional. Las obras que dejó, una que presentaba mucho es la moneda del centavo y medio, y él se inventó una obra el que el personaje era un ciego, y fue a presentar por primera vez su obra de personaje ciego, y en medio de la obra se queda ciego él. Entonces los amigos, él terminó su obra, terminó de presentarla, los amigos lo cogimos porque estaba pues en un shock al final de la obra, y lo llevamos a una clínica y le diagnosticaron un cáncer en el cerebro. A los 7 años murió de ese cáncer y estuvo todo el tiempo ciego después de eso. Como un personaje, como un teatrero que se inventa un personaje ciego, va a presentar ese personaje y él mismo queda ciego. Es una novela en sí mismo. Es una novela pura y dura, digamos. Y uno ve muchos hechos que son absolutamente novelescos en la vida cotidiana. Hace unos días, o no hace poco, hace ya como 2 años también, me ocurrió una cosa excepcional con un amigo, se llama Luis Roca, y es un editor. Entonces estamos en un cóctel, seguramente de un libro, no me acuerdo qué, cuando entra una mujer espectacular, ya cascada por los años, pero se ve que había sido una mujer muy linda, lo abraza, se abalanza a abrazarlo, y Luis Roca no le produce nada a Luis, y ella inmediatamente se quiebra en llanto y sale del cóctel y se va. Yo le dije, Luis, ¿qué pasó? ¿Quién es esa? No me acuerdo. No puede ser que no te puedas acordar de esa mujer. Una mujer de unos ojos verdes, bellísima. ¿Cómo va a ser que no te acuerdes tú de esta mujer? No me acuerdo, León. Pero esa señora debió tener una cosa muy fuerte con Luis Roca, porque no de otra manera uno se va, abraza a una persona, enseguida se siente despreciada y se pone a llorar, se quiebra totalmente y se va. Eso es una novela. Eso es una novela en sí mismo. O que queda ciego. Entonces, esa es la vida del novelista. Lo otro es lo que hacemos los investigadores, que nos demoramos meses, años, encontrando datos, haciendo entrevistas, correlación de cifras, investigando historias, leyendo libros. Eso es un trabajo
técnico, engorroso, que también tiene su satisfacción, obvio. Por ejemplo, la señorita escribe acá, ya es una escritora y una investigadora de postín en el país, y ha escrito ya libros y cosas, y eso, claro, es una cosa fabulosa, eso requiere un trabajo distinto. Y dentro de eso también hay géneros. El género del libro académico investigativo es un género, y es el más el más ladrillo, digamos, porque uno tiene que empezar a citar fuentes, es una tesis de doctorado, entonces tiene que ser respetuoso de las fuentes, tiene que consultar muchos. El ensayo divulgativo es fabuloso también, porque tiene un emparentamiento con la crónica, con la ficción. Uno puede meter cosas personales, uno puede decir tranquilamente que contar anécdotas en el ensayo divulgativo, que no lo puede hacer en el otro. Ese género es fabuloso, y ahora está en alza ese género del ensayo divulgativo. Harari, por ejemplo, internacionalmente vende libros como un diablo, aunque se equivoca en todas las predicciones. Ha vendido millones de libros con la idea de que la humanidad había dejado las guerras, las pandemias y las hambrunas. Pues tenga. Eso hace 5 años dijo, vendió como 1 millón de libros en el mundo. Y después vino la pandemia, vino estas malditas guerras y las hambrunas. Y entonces uno predecir, para los analistas y los ensayistas, predecir el futuro es el peor de las cosas. Porque yo como investigador tengo que tener, cuando hago de análisis, entonces tengo la hipótesis de lo que va a pasar. Inmediatamente me imagino la disculpa que voy a sacar cuando eso no ocurra. Porque la investigación, la realidad va en una dirección distinta. La primera investigación social que yo iba a hacer era muy serio, entonces mandé con una pregunta de investigación: ¿por qué la baja tasa de sindicalización entre los obreros bananeros de Urabá? Esa pregunta de investigación, porque eran 20.000 bananeros, no les pagaban ni prestaciones, una cosa muy triste, y habían 600 o 500 afiliados al sindicato. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención. Mandé una organización alemana, Miserior, no iba a financiar la investigación, entonces yo se la mandé y se demoraron como 8 meses para aprobar la investigación. Cuando aprobaron y me mandaron la plata, ya todos se habían sindicalizado. Entonces la pregunta, imagínense, la gran pregunta de investigación la habían matado la realidad en 6 meses. Entonces todos los que iban a hacer la investigación conmigo, ¿qué hacemos, León? Entonces devolvamos esa plata. Eso es pecado, devolver plata. Cambiemos la pregunta de investigación. ¿Por qué la alta tasa de sindicalización en los obreros bananeros? Hicimos la investigación, ¿por qué la alta tasa de sindicalización? Sacamos conclusiones fabulosas. ¿Por qué se afilió tanto en 20? Pero la realidad es cambiante y uno no puede apegarse a ninguna hipótesis. Uno la hace, a veces acierta. Es una felicidad cuando uno acierta en una perspectiva fíjese, ¿qué cálculos piensan? Imagínense, ustedes a quién ven ganando estas elecciones. ¿A quién? Son 100 candidatos. Hay una polarización, una fragmentación política. Ahora que hablan de realidad, atrévase. No, que entonces me gusta mucho cuando usted qué piensa, quién va a ganar. Entonces hace la apuesta en fulano y tal. Entonces yo hago un ejercicio de desbaratarle la tesis. No, pero tal cosa, comienzo a meterle dudas. Y es un ejercicio muy bueno porque, imagínense, ¿quién puede predecir? Y se van a equivocar. Yo voy haciendo una compilación de todas las tesis. No, eso va a ganar fulano. Y lo anoto. Fulano de tal dijo tal día que va a ganar Perano, sustento esto. Después, para confrontarlo con esa realidad. Y a mí siempre me preguntan, ¿quién va a ganar? Bueno, si supiera quién va a ganar desde ya, yo puedo ponerle varios escenarios, pues si supiera quién va a ganar, pues María, eso me ganaría la lotería, porque imagínense,
en un mundo tan cambiante. Entonces, esto es la cosa fabulosa de la escritura sobre temas políticos o sobre temas literarios y ficción. Eso es, yo encontré un oficio realmente en el cual me siento feliz de leer, leyendo y escribiendo, y muchas veces me han tentado para la política. Entonces yo digo, no, un momentico, yo busco lectores y sé que es más difícil encontrar lectores que electores, pero me gusta más buscar lectores que electores, porque los electores son más fáciles. Que los votantes. Pues los votantes son más fáciles. Esto es más difícil porque a los votantes les puede uno pagar para que voten, que esa es una de las cosas colombianas, muy colombianas. En cambio, a los lectores le tienen que pagar a uno el libro, entonces eso les toca más difícil. Muchísimas gracias, de verdad. 2 elementos, maestro León. Lo tenemos de parte de la literatura. Para nosotros es un sobreviviente que viene de la isla, el náufrago en la isla escribiendo. Eso es un acierto, es una cosa muy valiosa. Y tengo una pregunta sobre la ilustración del libro, que es el mito griego. ¿Por qué? Eso se le ocurrió a la editorial y me mandó la portada y yo dije, bueno, esa es. Yo no discuto mucho porque los de la editorial son los vendedores de libros. Uno los hace y ellos lo venden y además se llevan toda la plata. Pero siempre deben saber más que uno. En los libros de académicos yo siempre, cuando ellos me dicen este título, les acepto los títulos. Y en los libros de estos, pues soy más receloso cuando me hablan de un título, pero a veces el escritor está enredado y los editores le ayudan mucho. Por ejemplo, hay un chiste, una historia, un chiste que es un editor que está en líos con un autor que no encuentra el título de su novela. Y él, ya llevan 3 meses y la novela está estancada porque no encuentra el título. Entonces el editor se va y dice, hagamos un ejercicio, señor autor. En su libro hay guitarras. No, no hay guitarras. En su libro hay corderos. No, no hay corderos. Entonces pongámosla, ni guitarras ni corderos. Y nos va a salir muy bien. Pero y uno discute, esto lo mandaron la editorial, yo vi ese, al principio me causó como impresión ver ese, pues un negro con el mundo encima, pero ha caído bien esa portada, y eso es de la editorial, y a uno le mandan cosas a la editorial y uno dice, bueno, pues mejor que le metan la mano, porque son necesarios los editores. Mire esta novela, Puno Ardila, que es de acá, leyó, hizo una reseña y me mandó, señor, tengo erratas. Eso lo ha visto por ahí 5. Pasó por manos de 5 y pasó por un especialista en corrección ortográfica y gramatical. Pues mire, Puno descubrió que en el contexto en que estaba la palabra espiar, era con X, no con S, como estaba ahí. Expiar, pagar una culpa, y espiar es hacer detectivismo. Y él descubrió que esa palabra debía escribirse así. Y descubrió otra cosa, mesada mensual. Me dijo, León, mesada incluye es una especie de repetición, aunque no lo es exactamente, es una especie de repetición. Usted con solo decir mesada puede resolver el problema y no colocar las 2 palabras que son un poco cacofónicas. Eso, para la primera edición está en esta edición. La corregimos para la segunda edición, pero es necesario el editor, y aún después de varias, sigue habiendo pequeños errores que uno no ve, aunque le dé 10 vueltas al libro, y eso es muy importante. Entonces yo confío mucho en los editores también porque son los que ayudan a mirar esto.